Muy bien. No solo de pan vive el hombre, el título de la charla, la mítica que dijo Jesucristo, ¿vale? Sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿A qué se refería Jesucristo con toda palabra que sale de la boca del Señor? Posiblemente se podía referir a información, intención, sonido, vibración. ¿Cuál es? Se estará refiriendo a la vibración de las cosas, de los alimentos, de las palabras, de los sentimientos, de los pensamientos u otras formas de alimentarse, ¿vale? Al final todo es vibración. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es vibración. Una longitud de onda, cuando la longitud de onda es más larga, hay menor frecuencia y hay menor energía. Pero cuando la longitud de onda es más corta, hay mayor frecuencia y mayor energía. Por lo tanto, la vibración, la longitud de onda de cada cosa, de cada emoción, de sentimientos, palabras, nos está determinando la cantidad de energía con la que se está trabajando o que podemos alimentarnos, ¿vale? ¿Qué significa alimentarse? Bueno, pues para esto vamos a ser muy rápidos en explicarlo, ¿vale? Es lo mismo comer que alimentarse. La diferencia la vamos a explicar muy sencilla. Hicieron un experimento con dos familias de ratas. A una la alimentaron con pan blanco y a otra la alimentaron con pan integral. La familia de ratas que se fue alimentada con pan blanco murieron todas a los 90 días. Ya hemos puesto la diferencia entre lo que significa comer y lo que significa alimentarse. Bueno, pues ya que vamos a hablar de la alimentación, necesitamos hablar también de los cuerpos, ¿vale? De los tres cuerpos: el cuerpo físico, el campo mental, emocional o el espiritual, ¿vale? Cada cuerpo tiene una forma de alimentarse y necesita de una serie de sustancias distintas, ¿vale? El cuerpo físico, con su propia inteligencia, lenguaje y sus propias necesidades y con sus propias funciones, necesita alimentarse de nutrientes sólidos que estén dentro del espectro visible de la luz solar, ¿vale? Este campo físico tiene un rango de vibración específica que es determinado por la calidad vibracional o la calidad biótica de esos alimentos. En el campo mental o emocional corresponden al rango de vibración que no es perceptible por el ser humano, por el ojo humano. Se sale de lo que es el espectro visible de la luz solar y tiene su propia calidad biótica. La calidad biótica o calidad vibracional de las emociones, de los pensamientos o de lo que nos rodea, ¿vale? A nivel emocional o mental. Y el cuerpo espiritual, que es gestionado por nuestro doble, el alma, ¿vale? Y al igual que el anterior, corresponde a un plano de vibración mucho más sutil. El cuerpo físico. Este cuerpo se alimenta de sustancias sólidas, alimentos, agua, ¿vale? Y es regulado por las vitaminas, minerales y proteínas de dichos alimentos, de tal manera de que la carencia de vitaminas o minerales puede provocar desequilibrios en el cuerpo físico que se genera o se traduce en enfermedades. Por lo tanto, una alimentación equilibrada debería asegurarnos un buen estado de salud. Pero existen estudios que comenzaron hace años analizando los suelos de la huerta valenciana y se observaron que había perdido muchos nutrientes y pensaron que por lógica las frutas y las verduras podrían estar sufriendo también dicha carencia de nutrientes. Tras algunas investigaciones científicas nos damos cuenta que hay diferencias entre lo que un alimento debería de tener, que se basa en un estudio que se hizo en los años 50 y se sacaron pues la cantidad de minerales, de vitaminas que debería tener cada alimento, ¿no? Y lo que tiene con respecto al potasio, el hierro, el calcio y las vitaminas. Pues parece que ese estudio decía que había carencias. No solamente en el terreno, sino en los alimentos que se cultivaban en ese terreno. Que tu alimentación sea tu medicina, lo decía Hipócrates, el médico de la Grecia clásica, pero ¿y si los alimentos ya no son lo que eran? Ya no tienen los mismos nutrientes, los mismos... De hecho hay un estudio, un artículo que se publicó hace tiempo que se titula "Los tomates ya no saben a nada", ¿vale? Bueno, pues está diciéndonos que realmente estamos comiendo, pero no estamos terminando de alimentar como se debería de saber. Si además incluimos o consideramos los alimentos modificados o procesados, pues obviamente se pierden más vitaminas. Además, ya no se trata de ser vegetariano, vegano, omnívoro, carnívoro, etc. Se trata de la calidad nutricional y vitamínica de los alimentos que ingerimos, que es cada vez más pobre. Los estudios realizados sobre las carencias de vitamina o minerales en los alimentos de las huertas en general nos dicen que las mayores diferencias se encuentran en las sustancias antioxidantes, sobre todo los polifenoles. No se trata de nutrientes, pero estos
nos garantizan un mejor sistema inmunológico. La planta genera polifenoles como un mecanismo de defensa cuando se ve sometida a cierto estrés. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos las plantas en el campo y cada vez que aparece un insecto, cada vez que aparece un depredador o solo la presencia humana, la planta desarrolla estos polifenoles. Pero si la planta la tenemos en un invernadero donde no le ataca nada y la tenemos vacunada de todo, pues obviamente no desarrolla esos polifenoles. Por lo tanto, ya hay una carencia solamente en el estado. Ya no solamente afecta a la calidad del terreno, de los nutrientes del terreno, sino a la presencia de las amenazas que pueda experimentar esta planta. ¿Vale? Otra de las carencias, sobre todo en minerales, corresponde al magnesio. El magnesio se pierde aproximadamente una cantidad de 20 kilos por hectárea y año al día. 20 kilos por hectárea y año es lo que se está perdiendo de magnesio en el terreno. Y lo único con lo que se cultiva, o sea, con lo que se abonan los terrenos, es con nitrógeno, fósforo y potasio. Y esto llega pasando desde los años 50 en España. Quiere decir que la carencia de magnesio en los alimentos que consumimos, pues es prácticamente del todo, no hay magnesio. Con lo importante que es el magnesio para el metabolismo humano. El mismo estudio nos dice que la recolección prematura, para que el fruto llegue presentable a los mercados después de un largo transporte, interrumpe el ciclo de la planta. Y esto hace que lo que la fruta no haya sintetizado en el suelo ya no lo hará. A eso hay que añadir las cámaras frigoríficas para prolongar la comercialización. Las vitaminas no se sintetizan en las cámaras, asegura el estudio. Los nutrientes y los micronutrientes que componen los alimentos juegan un papel importante en los sabores de los alimentos. ¿Qué es lo que le da el sabor a un alimento? Pues los azúcares y los minerales. Y si tienes un alimento, un tomate, que no sabía nada, pues no tiene ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, no tiene nada, no nos aporta nada, ¿vale? Hay otros factores que influyen en la pérdida de los nutrientes. La sustitución de variedades locales por otras posiblemente modificadas genéticamente. La pérdida del suelo. Si un suelo carece de un mineral, por más fertilizante que se le añada, el equilibrio está roto. Además, esto lo sabe la industria alimentaria y farmacéutica y lo utiliza para vendernos lo que serían vitaminas sintéticas o falsas vitaminas, ¿vale? Pero esta no es la solución. Existe un estudio de la Agencia de Seguridad Alimentaria Británica donde se reconoce que los alimentos orgánicos tienen un 53% más de betacaroteno, casi un 40% más de flavonoides, casi un 3% más de vitamina C y un 12% más de proteínas. Evolutivamente hablando, también es importante saber que no es lo mismo comerse un alimento modificado genéticamente que tiene pocos años a, por ejemplo, el trigo caimú, que es de la época de los faraones, de 10-12.000 años, o la cola de caballo, que tiene una antigüedad de 300 millones de años. En la memoria genética de ese alimento existen las batallas que han combatido y han ganado durante todo ese tiempo. Por lo tanto, nos está dando una cantidad de información ese alimento que no la tiene un alimento que sea reciente, de años, ¿vale? La conservación. El proceso de conservación también afecta. Un gran estudio publicado en 2009 en la revista Food Research International, en el que 3 investigadoras españolas de la Universidad de Murcia examinaron 24 verduras del consumo habitual según los procesos que seguían en la vida real del consumidor. Frescas, conservadas en la nevera a 4 grados centígrados, congeladas a menos 20 y por último guardadas en botes de conserva durante un periodo de 18 meses. Proceso de conservación. Cuando están frescas, todas las verduras tienen muy buenos antioxidantes. El primer descubrimiento asombroso es que a algunas verduras no le afecta la conservación, pero solo a algunas. Cuando las tenemos en la nevera, esta forma de conservación es eficaz, pero únicamente para un día, ya que las verduras solo pierden de esta manera entre un 0,3 y un 0,8% de su capacidad antioxidante. Después de 7 días, en la nevera, algunas verduras han perdido del 30 al 40% de su acción antioxidante. Congeladas. Tras estar congelado únicamente un día, algunas verduras pierden entre el 15% de su propiedad antioxidante hasta el 26%. Después de 8 meses congeladas, las verduras pierden por encima del 31% al 48% de su actividad antioxidante. Quiere decir que cuanto el proceso de conservación es más agresivo, pues obviamente pierden más propiedades. En conserva, aunque los fabricantes añadan a menudo antioxidantes como la vitamina C,
el ácido ascórbico y el ácido cítrico para mejorar la conservación. Algunas verduras pueden llegar a perder hasta el 100% de su capacidad antioxidante. Cuando se guardan en conserva, lo normal está entre el 29 y el 64%. Por consiguiente, en conserva es la peor forma de consumir las verduras, aunque solo esté un día. ¿Hay algún otro alimento más? Sí, hemos hablado de ellos. No, el trigo son alimentos sólidos. Estamos hablando de... El agua, ¿vale? El agua es un elemento que lo puedes encontrar en sus tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Y representa en personas adultos el 60% del agua y en niños el 80%. Aproximadamente el 70%, ¿vale? Además ocurre una cosa, es un alimento que no puedes pasar más de 3 días sin tomarlo, porque te morirías. Por lo tanto, es un alimento muy importante. Bueno, pues dicho alimento, al igual que el resto de los alimentos sólidos, tiene una calidad vibracional, ¿vale? Un valor vibracional. Y este valor vibracional es el que va a determinar la calidad de este alimento, ¿vale? El agua que bebemos, habitualmente, el que viene embotellado o el que viene en el grifo, está energéticamente muerta, desestructurada y altamente contaminada. No tiene nada que ver con el agua viva que podíamos conseguir en un manantial o en un pozo. Este agua también se ha contaminado a causa de los residuos tóxicos, la lluvia ácida y demás historias. Hoy es prácticamente imposible encontrar agua buena. De hecho, la calidad vibracional del agua embotellada, indistintamente la marca que sea, está entre los 7.300 y los 7.500 unidades Bowie. La del grifo está alrededor de las 7.000, pero tirando para abajo, ¿vale? Si tenemos en cuenta la unidad de unidades Bowie, la he explicado en otras charlas, en la charla de los patrones vibracionales de la salud, de todas maneras la volveré a explicar ahora, y determina la calidad vibracional de algo, ¿vale? De un objeto, de una persona, de una sustancia, de un terreno, de todo. Y la vibración óptima en el ser humano, el máximo al que podemos alcanzar de vibración es 8.500 unidades Bowie. Por debajo de esa vibración, hasta 7.000 se considera salud. Por debajo de 7.000 se considera enfermedad, ¿vale? Luego lo hablaremos más tranquilamente. El aire también es un alimento. Sin él, y tú que has estado en la India, sabes que allí se vive del aire. ¿A que sí? Sí, sí. ¿Vale? Al igual que nos nutrimos de alimentos, nuestra calidad biótica también está determinada por el agua que ingerimos y por el aire que respiramos. La Organización Mundial de la Salud ha medido las consecuencias de respirar aire contaminado y los resultados son dramáticos. Según un nuevo informe, la exposición a la polución provocó la muerte a unos 7 millones de personas en 2012. Una cifra que duplica las anteriores estimaciones y confirma que la contaminación es el factor de riesgo ambiental que por sí solo más aumenta los riesgos para la salud. En concreto, los datos revelan una fuerte asociación entre la contaminación del aire, tanto en exteriores como en interiores, con la aparición de enfermedades cardiovasculares como los infartos y los ictus. Del mismo modo, también existe un lazo con el cáncer, y es bien conocido su papel en el desarrollo de enfermedades respiratorias como el EPOC o las infecciones de los riñones. En la India se alimentan del aire, se llama prana. ¿A que sí? Sí. Correcto. ¿Algunas personas? Sí. Del lugar en el que vivimos podemos determinar la calidad biótica del aire que respiramos y podemos comprobar. La calidad biótica del aire que respiramos ahora mismo es de... unos 7.010 unidades Bowie. ¿Vale? Bastante justillo en la calidad del aire, ¿vale? Cuanto peor es el aire que respiramos, este tendrá una repercusión sobre nuestra salud, como la mala alimentación, ¿vale? Es algo que se les ha pasado a los que hacen la dieta alcalina, porque en la dieta alcalina son muy exigentes con los alimentos que se comen, tienen que tener una alcalinidad bastante buena, incluso con el agua, y son capaces de gastarse una cantidad enorme de dinero en comprar agua muy alcalina, pero sin embargo no se dan cuenta del aire que respiran, que es muy ácido, ¿vale? Voy a quitar esto. Vale. Solo encuentras un aire vibracionalmente óptimo por encima de unos 1.000 metros de altitud y si te alejas de las poblaciones. Sobre todo si hay poblaciones interiores, ¿vale? Hay poblaciones que están a unos 1.000 metros de altitud y la población es pequeña. Yo he comprobado que el aire puede ser de una calidad de unos 7.300 unidades Bowie.
Pero si te vas a ciudades como Barcelona, Madrid, la calidad del aire baja incluso por debajo de las 7000 unidades Bobby. En el Llano La Predí, que es una especie de zona de recreo, en Granada, está a unos 1200 metros de altitud. Y allí la calidad biótica es de 8320 unidades Bobby. Y en Sierra Nevada la calidad biótica es de 8500, el aire es puro. Quiere decir que para poder tener una calidad buena a la hora de respirar o de ingerir este alimento, el aire, deberíamos de irnos cuanto más arriba mejor y lejos de la polución, ¿vale? Lejos de las ciudades. ¿Sabía que hay más formas de alimentarse? ¿Alguno podría decirme alguna otra forma más? O lo digo ya. Estoy dando una pista con la diapositiva. El sonido. El sonido es vibración, y no solo me refiero a la información que recibimos a través de la palabra, la música o el ruido, sino también de toda frecuencia que no es perceptible por el oído. Todo lo que no se oye es también sonido y afecta, ¿vale? A través de los mensajes que recibimos de las personas que nos rodean, sentiremos como nuestro cuerpo se debilita o se genera. Aquí no le ha levantado el ánimo una palmadita en la espalda, o una frase de apoyo, o un insulto no lo ha destrozado. También es alimento, ¿eh? El simple gesto de dar palmadas puede modificar el estado de ánimo de alguien, provocarle una excitación repentina, etc. O tocar música. ¿Quién no se emociona con la música? Se entristece o se levanta, ¿vale? Dependiendo del tipo de música. Todo esto es alimentación, ¿vale? Las ondas electromagnéticas no son perceptibles, por supuesto, por nuestro oído, pero sí por nuestro cerebro y por consiguiente también afectan a nuestra salud, siendo una forma más a través de la cual nos alimentamos o nos intoxicamos. Te digo. Esto es de colegio. Siéntate, mirando. Vale, test muscular. ¿Para qué vamos a utilizar el test muscular? Pues para ver si un alimento nos potencia o nos debilita. ¿Sabes cómo se hace el test muscular? Vale. No. Tienes que mantener firme el brazo. Sí. Yo te diré que repitas una frase o un pensamiento o lo que sea, y yo empujaré el brazo para abajo y tú pondrás una resistencia, que no es empujar para arriba, es evitar que caiga. ¿Correcto? Okay. Muy bien. Quiero ahora que pienses en el azúcar. Piensa en el azúcar. Vale, voy a empujar. Vale. Y ahora piensa en una manzana. Piensa manzana. ¿Notáis la diferencia? ¿Vale? Ahora piensa en un sí. ¿Perdón? Sí. Repite sí, mentalmente. Sí. Mentalmente. Sí. Vale, voy a empujar. Incluso más que la manzana. Ahora piensa en un no. Di que no, mentalmente. Debilita pero menos. Es que he aprendido a decir que no. Ah, vale. No, hay gente que se fortalece con el no, quiere decir, lo niegan todo. ¿Vale? Hay que saber decir que no. Sí. Perfecto. Ahora piensa en algo que te gusta. ¿Cojo? Vale. Ahora piensa en algo que te disgusta. Vale. Muy claro. Con este pequeño ejemplo, con esta pequeña... Gracias, ¿eh? Ya. Hemos terminado. Sí. Era tanto. No era para tanto, que no. Bueno, pues con este ejemplo estamos viendo lo que un simple sí o un simple no puede afectarnos. Imaginaros en un niño cómo puede repercutir el no digas eso, no hagas eso, no sirves para esto, no sirves para lo otro. Explica muy gráficamente el tipo de alimentación que le estamos dando. Nos cuidamos de que los niños coman, o intentamos que coman sano, pero sin embargo descuidamos este otro tipo de alimentación que es casi más importante que la otra. ¿Vale? Correcto. Bueno, la música. El medio para la transmisión de la música es el sonido. El sonido tiene una serie de propiedades previas o sustanciales que son enriquecidas, y esta frase es importantísima que la tengáis en cuenta, por los osciladores armónicos. Y pertenece al espectro de la luz. El sonido es información, la luz es información. Escogerla bien y escucharla en buenas condiciones permite curar algunos problemas de salud, pero también vivir más tranquilo, tener más energía, ser más agradable con los demás, tomar decisiones en mejores condiciones e incluso ser más inteligente. Estamos hablando de la música, que ya hemos dicho antes que nos emociona o nos entristece dependiendo del tipo de música. Vale, la música cura.
Puede curar ciertos problemas psíquicos, determinada música puede reducir la ansiedad, el insomnio, la depresión, el autismo, la esquizofrenia y mejora el humor. Ciertos problemas físicos, determinada música puede mejorar la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad del Parkinson, aliviar el dolor, aumentar el rendimiento deportivo, reducir las náuseas y los vómitos postoperatorios, disminuir los síntomas de la esclerosis múltiple y mejorar el estado de las personas que padecen problemas cardíacos y fibrosis quística. Hay investigadores que constataron en 1993 que los niños que se sometían a un test de inteligencia tras haber escuchado una sonata de Mozart obtenían una mejor puntuación. La música les hacía más inteligentes. Este descubrimiento se publicó en la revista científica Nature. Ahí tenéis el espectro visible, el espectro completo de la luz. Arriba tenemos, en esa especie de horquilla, lo que sería la audiofrecuencia, el sonido, que va desde los 20 hercios de frecuencia hasta los 20.000, ¿vale? Hasta los 20 kilohercios. Después pasaríamos a la radiofrecuencia, que sería el siguiente, y después tendríamos los microondas, los infrarrojos. Fijaros el espectro visible de la luz solar, esa pequeña franja rayada, que representa, creo que es el 1,8% del espectro completo de la luz solar. Por lo tanto, lo que vemos es muy poco con respecto con lo que nuestro cerebro percibe, porque lo percibe todo eso, ¿vale? Hasta los rayos cósmicos. La música. Para frecuencias inferiores a 20 Hz y superiores a 20 kHz, la música puede sentirse aunque no se oiga. Las señales de los patrones de datos en el espectro no audible, aplicando el teorema de la transformada de Fourier, manifiesta que los centros receptores AMPA y NMDA, que son los receptores encargados del aprendizaje en el cerebro, ¿vale?, reciben filtradas las ondas inferiores a 20 Hz y superiores a 20 kHz. Aunque no procesan el sonido, sí procesan la instrucción, el mensaje que hay en esas ondas, ¿vale? Podemos ver a través de resonancias magnéticas que la música puede variar profundamente en nuestro cerebro. Otras características descubiertas es la superposición del lenguaje y la música. Ambos comparten la misma red neuronal, pero en los extremos se especializan. Es como una cooperación entre la música y el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños que no saben hablar, cuando tú les dices algo, los niños pequeños de 6 meses, 7, 8, 10 meses, un año, ¿vale? Cuando tú les dices algo y te entienden, no es que te entiendan porque saben lo que estás diciendo, es porque la musicalidad de tu tono les está dando la información. ¿Correcto? O sea que no es que te entiendan porque saben lo que están diciendo, sino porque la música la interpretan antes que la información que hay, ¿vale? Los animales también, ¿verdad? Sí, los animales también, ¿vale? Correcto. La contaminación no audible es tan perjudicial como la mala alimentación. También es alimentación. Los campos electromagnéticos tienen el mismo efecto en la glándula pineal que la luz. Obstaculizan la secreción de la melatonina, proceso que podría muy bien ser responsable de desfallecimientos inmunitarios, insomnios o cambios de humor. Pero la melatonina desempeña otra importante función. Es un factor de defensa contra el cáncer. Su carencia podría favorecer el desarrollo de procesos cancerígenos. El insomnio, problemas de memoria, ansiedad, irritabilidad, hipertensión, dolores musculares, calambres, palpitación, vértigo, fatiga, falta de apetito, piel seca, urticaria, picores, dolores de cabeza, visión borrosa, etc. Todo esto puede provocar la contaminación electromagnética. También existe una disminución de la eficacia del sistema inmunitario en proporción a la intensidad del campo electromagnético recibido. Por ejemplo, ahí pongo una pequeña tabla donde podéis ver hasta qué punto pueden ser nocivos o no nocivos los campos de acción de los pequeños electrodomésticos. Es nocivo por encima de 20 microteslas, de 0,20, ¿vale? Máquina de afeitar. Cuando la tenemos a 3 centímetros, emite de 15 a 1500 microteslas. Y es nociva por encima de 0,2. ¿Vale? También os voy a decir una cosa, no hay que asustarse porque pongamos la maquinilla de afeitar. El tiempo de la proximidad también influye. Vas a estar con la maquinilla 5 minutos, 3, ¿vale? O sea, dejaría de ser nociva la máquina de afeitar a 1 metro. Sí, con ese te va a afeitar. Sí. Complicado. La aspiradora. Al final la espuma. Sí. La aspiradora dejaría de ser nociva a más de 2 metros. La batidora a más de 50 centímetros. Los microondas a más de 2 metros dejarían de ser nocivos. El televisor a más de 1 metro, la lavadora a más de 1 metro, la plancha a más de 50 centímetros, la cafetera eléctrica a más de 30, el tostador a más de 50 y la nevera a más de 50.
por debajo de esas medidas son nocivas para el ser humano. ¿Vale? No las vamos a leer. Y también están los móviles. Claro, los móviles. Yo he puesto ahí unos cuantos, los móviles ya en la leche. Ya, los móviles, ya. El 30 de enero de 1993, quiere decir que ya llovió, ¿vale? Esto no es nuevo. Se hicieron públicos en la capital sueca los resultados de una investigación en la que se demuestra que existe una relación directa entre los campos electromagnéticos y el cáncer. En especial los tumores cerebrales y las leucemias infantiles. Y son los efectos que los campos electromagnéticos de baja frecuencia y fuerza superior a 2 microteslas, 0,2 microteslas, producen sobre la salud. Los resultados del estudio indican que a los niños menores de 15 años que vivían en casas expuestas a dosis de radiaciones electromagnéticas de 0,3 microteslas tienen 4 veces más riesgo de contraer leucemia, incluso a 0,2 el riesgo sigue siendo el triple de lo normal. Miguel Ángel, perdona. ¿Tú estás utilizando esto como introducción? ¿Cómo? ¿Estás utilizando esto como introducción? A otra cosa. Después? Sí. Porque es que le está dando un... Espérate, que, no, que es importante, es importante. Por eso te digo que estás... Todos los electromagnéticos tienen un motor eléctrico que genera campos magnéticos. Dichos campos magnéticos interaccionan directamente con la estructura de nuestro ADN, modificándola e influyendo en nuestros estados de salud, física y mental. ¿Hay alguna otra forma más de alimentarse? Claro que sí. La luz del sol. Claro. Más estudios. El periodo comprendido entre 1850 y 1890, que también llovió, fue especialmente fructífero en cuanto a la realización de los estudios e investigaciones sobre la luz natural y su efecto sobre el cuerpo humano. Por ejemplo, en aquellos años se supo que nuestro organismo necesita del sol para mantener su equilibrio y que la luz azul tiene un efecto especialmente positivo sobre el sistema nervioso. En 1903, el médico danés Niels Filsen obtuvo el Nobel por su éxito en el tratamiento de la tuberculosis cutánea con rayos ultravioletas. Por ese motivo se considera fundador de la fototerapia. ¿Vale? Ahí hay muchos más datos, ¿vale? Tanto en Alemania, la teoría de los biofotones, eso lo podéis mirar en internet. ¿Qué tal? ¿Vale? Post demostró que los efectos de la información genética del núcleo de la célula pueden repararse en pocas horas si se les somete a una radiación débil de luz azul-violeta. De esos ensayos y de otros posteriores se extrajeron conclusiones que hoy son aceptadas por la comunidad científica. Hay una especie de publicidad maliciosa de que el sol es malo y hace daño. Es que no hay que abusar como todas las cosas. Mira, una vez hubo una entrevista, le hicieron a un médico que se dedicaba a este tipo de cosas, a enfermedades de la piel, y dijo, el problema del sol no es que sea malo, el problema del sol es que llega el verano y la gente blanca, pálida, se pone a tomar el sol como si... No. Al sol hay que tomarlo de forma progresiva y gradual, porque conforme vamos cogiendo la pigmentación, nos vamos protegiendo de las radiaciones solares. Pero si estás blanco impoluto, no tienes ningún tipo de protección. Necesitas ponerte de forma morena progresiva. Y una vez que estás moreno, da igual, ya estás protegido. Toma todo lo que tú quieras, pero necesitas ponerte moreno. Para que lo tengáis claro, los negros no sufren cáncer de piel nunca. Los negros no tienen cáncer de piel. Tomen las horas de sol que tomen. Vale, a saber, todas las células están en relación directa con la luz del sol. Excepto el Michael Jackson, ¿no? Bueno, Michael Jackson también. En todas ellas hay luz. Todas las células reciben información de la luz natural. La luz no solo regula la función celular, sino otras funciones importantes del cuerpo. Otros ejemplos relacionados con la luz. Finlandia y Noruega son los países con el mayor índice de depresiones del mundo. ¿Por qué? Porque la incidencia de luz solar es mínima. Como decimos, la ciencia ha demostrado que la luz solar afecta a múltiples procesos biológicos humanos e influye sobre todo en los sistemas de endocrino, nervioso e inmune. ¿Vale? O sea, cual sea la naturaleza y la dosis de la luz que llegue al ojo, determina el correcto o incorrecto envío de la información. Esa palabra es importante. Que captan los ojos desde el sistema nervioso. Esto explica que la mala iluminación puede provocar cambios de humor y comportamiento, y mal comportamiento, menor rendimiento, falta de concentración, atención intensa, sensación de estrés, ansiedad, irritabilidad, trastornos del sueño, ¿Te puedo comentar una cosilla? Yo leí que con el tema de lo de la luz del sol, que nos han metido tanto a la cabeza todo el tema este,
bueno, que a los niños se les echan un montón de veces un montón de cremas que son súper malísimas, y encima que empezamos a protegernos los ojos continuamente con gafas de sol, que le estamos haciendo que no reciba, ¿vale? Las personas que llevan gafas de sol De son más forma propensas a continua. coger depresión que a las que no lo llevan. Claro, porque de forma continua no recibe, o sea, no recibe, ¿no? No, El no ojo recibe. no recibe la luz, entonces decía, Sabemos que la luz es responsable de la producción y regeneración hormonal e influye en nuestro estado de ánimo físico y mental. Es importante que las personas depresivas o con desánimo busquen revitalizar el revitalizador efecto de la luz natural en cualquier época del año, pero precisamente en los meses de otoño e invierno. Es importante que demos estos datos sobre la luz. Para que la explicación sea más clara, añadiremos que los humanos necesitamos un mínimo de luz de una intensidad de 800 a 1000 lúmenes, ¿vale? A fin de que la glándula pineal inhiba la secreción de melatonina, la hormona del sueño, y segregue serotonina y dopamina, las hormonas de actividad. Fijaros aquí al lado, en el margen, una bombilla de 25 vatios tiene unos 220 lux. Nos tendríamos que ir a una bombilla de 75 vatios para conseguir los 800 lux mínimos que necesitamos. Una bombilla de unos 100 vatios iría a unos 1700, 1300, ¿vale? Dependiendo de la calidad de la bombilla. Quiere decir que si nosotros iluminamos nuestra casa con bombillas de 60 vatios, que es lo normal, estamos por debajo de lo necesario para poder segregar la serotonina. ¿Y si no la ilumina? Si no la iluminas, peor todavía. Porque yo, por ejemplo, apago la luz y veo la tele. Pero es que estás muy por debajo de los lúmenes que necesitas para estar activa. Porque en ese momento empiezas a segregar la melatonina. Exacto. Perdona Miguel Ángel. Quiere decir que solamente es la cantidad de luz y no la energía solar lo que proporciona el bienestar. Espérate. Pues bien, en los ambientes cerrados lo habitual son intensidades de entre 100 y 200 lux, ¿vale? Las típicas luces tenues, ¿vale? Pensad que esas cantidades son muy pequeñas. Un día normal de nublado, en la luz ambiente, son 10.000 lúmenes. Y un día soleado de agosto o de julio, hay 1.500 lúmenes. ¿No 1.500? Sí. 150.000, miento. 150.000, que es bastante. ¿Vale? Más cosas. La luz artificial. Suele carecer de los colores del sol, pues las lámparas incandescentes emiten una luz con un dominante naranja-rojo y ausencia total de los tonos de la alta frecuencia verde-azul. Allí tenemos lo que sería la luz del sol, ese sería el espectro de la radiación. La luz incandescente, veis que va así en ascendente, pues carece prácticamente de esos colores, o la luz LED, que es 3/4 lo mismo, o la fluorescente, ¿vale? Las lámparas fluorescentes corrientes dan una luz fría, dominante y verde azulada, con deficiencias de violeta y rojo. Además, lo normal es que produzcan una casi imperceptible parpadeo llamado reactancias a unos 50 Hz, que genera contaminación electromagnética. La reactancia a 50 Hz es contaminación electromagnética, puede provocar migrañas, dolores de cabeza. De hecho, con lo de las luces, de todas las luces que hay, la incandescente es la mejor de todas, porque las luces LED te queman la retina por la intensidad de luz que emiten. Sí, las luces LED queman la retina y provocan ceguera. Y las fluorescentes provocan dolores de cabeza, migrañas, depresiones, etc. Esto se sabe ya, o sea que no es que me lo estoy... ¿Vale? Pioneros en esta idea fueron los doctores John Ott y Fritz Hollwitz, dos de los más reconocidos expertos internacionales en esta materia, que ya en los años 30 se interesaron por conseguir una fuente de luz que imitase el espectro de la luz del sol tanto como fuera posible. Por entonces, y tras realizar numerosos experimentos, Ott llegó a la afirmación: por fin hemos descubierto que la luz es un producto alimenticio, como la comida, y que la luz inadecuada puede hacernos enfermar igual que una mala alimentación. Por el contrario, una iluminación adecuada puede mantener sana nuestra salud. Ahora actualmente existen bombillas que se llaman de espectro total, o full spectrum. Son muchísimo más caras, puede costarte entre los 40 y los 70 euros una bombilla, pero es que con una simple bombilla te curas una depresión. No necesitas ir al psicólogo, ni al terapeuta, ni tomarte pastillas, ni nada. Simplemente una bombilla puesta en tu casa, de unos 80, 90 vatios, te cura la depresión. ¿Vale? Son bombillas de espectro total. Y ese es el comienzo. Efectos y carencias de la luz natural. Pues trastorno, depresión, insomnio. ¿Cómo se llama la bombilla? Espectro total, o full spectrum.
¿Vale? Sí, se venden, se comercializan. Pero no las vas a encontrar en las tiendas de... Ni en los chinos, ni en las tiendas que... Ni en el Leroy Merlin. Ni en el Leroy Merlin, no, en las tiendas, en los de internet, pues tienes que buscar en internet, ¿vale? O en tiendas muy especializadas, porque son muy caras. ¿Vale? Bueno, el sol activa la glándula pineal para segregar serotonina, dopamina y regula el sistema inmune. Y ahí tenéis un poco pues, todo lo que puede provocar la carencia de la luz. Que salud también gasta más, ¿no? ¿Qué? Que gasta más. No, gasta bien. ¿Vale? Otra forma de alimentarse es el entorno, el contexto. ¿Vale? Y más que leerlo, porque podemos o explicarlo, lo vamos a explicar con una fotografía. Prestar atención a vuestro cuerpo. ¿Cómo os sentís mientras veis eso? Prestar atención a vuestro cuerpo. ¿Vale? Y ahora prestar atención a vuestro cuerpo otra vez. ¿Volvamos a repetir? ¿Qué le pasa a vuestro cuerpo? Físicamente, ¿qué sentís? Hasta estrés. Para que veáis hasta qué nivel puede afectarnos el entorno también. ¿Vale? Y hablando del entorno, imaginaros también la situación familiar de alguien. ¿Dónde está ubicada la casa? ¿En qué barrio? ¿En qué no? ¿Me explico? Que todo lo que es a nivel social también nos afecta, no solamente esto. Para que veáis que también influye. Nutrición y vibración. Hemos hablado mucho de sólido, mucho de sol, mucho de luz, mucho de tal, pero ahora vamos a hablar de vibración, ¿vale? Los estudios hechos sobre la absorción de nutrientes por radiaciones solares nos dicen que nuestro cuerpo se está adaptando a los cambios vibracionales y que nuestro mundo está experimentando y estamos ingiriendo más del 50% de luz, reduciendo la necesidad de ingesta de alimentos sólidos o físicos. Recuperar la energía a través de los alimentos sólidos solo representa el 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien viene a consulta y me dice estoy cansado, y yo le digo, bueno, pues te voy a dar una dieta de alimentación, te voy a desintoxicar, te voy a limpiar y tal y cual, solo le voy a poder recuperar el 30% de la energía. No le voy a recuperar el 100%, porque el resto no depende de los alimentos. ¿Vale? Cuando superemos nuestro sistema de creencias, provocaremos un cambio como en el resto de las especies. Las plantas no piensan, solo perciben y reciben y sienten, y se alimentan de luz. La transformación se da en el sistema digestivo, se requiere menos alimento físico y más luz de luz. Y esto repercute en una mente alineada, la fotosíntesis humana. Vamos a hablar de lo que es la fotosíntesis humana. Perdón, te puedo decir, cuando a lo mejor a veces me siento así muy cansada, yo que vivo cerca del mar, yo simplemente me voy al mar, me baño y tal, y ya, además que se me quita el hambre todo. Los procesos de fotosíntesis para la obtención de energía no es exclusivo de las plantas. También lo poseen los seres humanos. O sea que nosotros podemos también realizar la fotosíntesis, claro. Así lo afirma al menos el equipo de investigadores mexicanos que coordina el doctor Arturo Solís. Tras descubrir que la melanina es una sustancia capaz de obtener energía disociando moléculas de agua con ayuda de la radiación electromagnética natural, así como realizar el proceso inverso. ¿Qué significa realizar el proceso inverso? Que realizamos la fotosíntesis también por la noche, no solo por el día. Y eso es exclusivo del ser humano, no lo tienen las plantas. Proceso de fotosíntesis que, en nuestro caso, al no depender de la luz solar, funciona también de noche, siendo ello lo que explica que nuestro organismo consuma mucha más energía de la que se obtiene a través del mero consumo de alimentos. En los estudios se ha demostrado de que el ser humano gasta en su actividad diaria muchísima más energía de la que ingiere a través de los alimentos. Se han dado 1000 tipos de explicaciones, algunas han aceptado por aburrimiento, otras no, hasta que llegó este y explicó lo siguiente. Según las investigaciones efectuadas por un equipo de científicos mexicanos que coordina el doctor Arturo Solís Herrera, todos nosotros, al igual que a las plantas, merced a la clorofila y a la luz solar, no obtenemos la principal parte de la energía de los alimentos, sino gracias a un proceso similar al de la fotosíntesis vegetal.
solo que en nuestro caso es la melanina la que hace el papel de la clorofila, asegurando además que las llamadas enfermedades no son sino el resultado de un deficiente funcionamiento de este proceso. Todo empezó cuando descubrió asombrado que la capa de fotorreceptores del ojo utiliza hasta 10 veces más energía que la corteza cerebral y 6 veces más que el corazón y 3 más que la corteza renal. Algo sorprendente porque se trata de una capa de tejido donde no existen vasos sanguíneos. Quiere decir, no hay aporte de sangre que lleve la energía. Pero sin embargo hay más energía que en el resto del cuerpo. En el ojo. Bueno, pues a juicio del doctor Solí y sus colaboradores, así lo explican en un trabajo. En su trabajo exponen que la energía obtenida gracias a la glucosa de los alimentos, afirman, no es suficiente para cubrir los requisitos energéticos del organismo, ya que todas las reacciones bioquímicas que se producen en nuestro cuerpo precisan de ella. Y quienes afirman que es así llevan años intentando explicar la contradicción existente entre la energía que consume a diario nuestro cuerpo y la que puede obtenerse por esa vía. Así que han formulado una teoría para explicarla que se ha aceptado sin más, cuando en realidad nadie ha demostrado que sea verdad. En cambio, nuestra propuesta explica esa laguna biológica. Así que lo reiteraremos. A nuestro juicio, la energía del cuerpo proviene principalmente de la disociación del agua que logra la melanina con la energía que capta de las radiaciones electromagnéticas naturales. Una explicación quizás sorprendente, pero congruente y coherente con las leyes físicas y químicas. El señor Arturo Solís ha patentado una pila que se autorrecarga. Nunca se gasta. La ha patentado en Rusia porque ha sido el único país del mundo que le ha permitido patentarla. ¿Vale? Los típicos boicots a la energía libre, me estoy refiriendo. Pues con su descubrimiento, una pila basada en la melanina que nunca se gasta, se autorrecarga. La melanina, explica el propio doctor Solís, es capaz de romper la molécula de agua superando oxígeno e hidrógeno en una reacción que libera energía. Pero lo más revolucionario es que puede realizar la función inversa y volver a unir el hidrógeno y el oxígeno para construir nuevamente agua, liberando también en este proceso energía. Ciclo que se puede repetir en incontables ocasiones, obteniéndose así gran cantidad de ella, y sin que haya merma debido a que la melanina absorbe la energía de las radiaciones electromagnéticas naturales que rodean el planeta procedentes no solo del Sol, sino también del espacio. El Arturo Solís ha desarrollado también un fármaco basado en la melanina, a través del cual se están curando enfermedades incurables, como se suele decir. O sea que es otro invento más que se está utilizando incluso para la salud. Bueno, pues cada alimento, que hemos hablado de ellos, tiene una vibración, una carga vibracional que afecta a nuestro nivel de vibración. Hemos visto los aspectos que influyen en la calidad de las distintas formas de alimentarse, y como tenemos la falsa creencia de que solo nos alimentamos de pan o de sustancias sólidas. Además, este tipo de nutrición es bastante pobre, ya que tenemos tendencia a tomar alimentos pobres en nutrientes, que además están procesados, en fin, etcétera, con harinas refinadas. Muy bien, vale. Incluso el mismo aire que respiras y el agua que ingieres, igualmente hemos descubierto que tanto la luz como el sonido, incluido el no audible, nos afectan. Con respecto a los alimentos sólidos, lo ideal es que los alimentos que ingerimos sean lo más frescos posibles, ¿vale? Que no estén en conserva, y con la calidad vibracional lo más alta posible. En el caso de las sustancias sólidas se va perdiendo conforme un alimento lo tenemos guardado. Conforme va pasando el tiempo, este alimento llega a pudrirse, ¿no? Al principio pues se tira 2 semanas o 3 semanas, que está fantástico, y de pronto aparecen las moscas típicas, ¿vale? Eso quiere decir que ya se está pudriendo, o le vemos las manchas. Quiere decir que el alimento se va degenerando, se va pudriendo conforme va pasando el tiempo. Si valoramos ese alimento, una vez que lo tenemos fresco y a la semana o a las 2 semanas, vemos que la calidad biótica, la calidad vibracional de ese alimento ha disminuido. Por lo tanto, esta calidad vibracional, la calidad vibracional del alimento nos indica si el alimento es óptimo para el consumo humano o está en proceso de descomposición o putrefacción. Yo cuando voy a la frutería a comprar, cuando aparecen las ofertas estas que dices tú, coño,
tomates a 20 céntimos. ¡Hostia, qué guay! Lo primero que yo hago es valorar cómo está el tomate. Y os aseguro, el tomate, la manzana o lo que sea, os aseguro que está en un nivel de vibración no óptimo para el ser humano, pero que mantienen una apariencia muy bonita. ¿Vale? Esto es importante, saber la calidad vibracional de vuestro alimento. Mi mujer, cada vez que tiene dudas sobre un alimento, me dice, valóralo. No huele, pero valóralo. Lo típico que te has dejado 3 días algo en la nevera. Valóralo. Yo lo valoro, si da por debajo de 7000, directamente se tira. ¿Cómo lo van? Pues lo mismo que he valorado hoy la calidad biótica de este aire, del aire que respiramos, se valora igual. Son con técnicas que se pueden aprender, ¿vale? Vamos a ver. ¿Cuál es la vibración óptima de un alimento para ser ingerido por el ser humano? El ser humano sano vibra a 8500 unidades Bohr, que es una unidad de medida como pueden ser los metros, los Armstrong o cualquier. Este parámetro medimos la calidad vibracional de cualquier cosa, persona. Si lo que ingeremos va cargado de vibraciones destructivas, no será un alimento equilibrante. Sin embargo, si elegimos alimentos que no hayan sido destruidos ni maltratados, al recibirlos para la ingesta directa lo más cerca de su origen, sin añadirles vibraciones aún más destructivas, las cámaras y demás historias, conservantes, si tomamos agua de manantial, el aire de los parques, tomamos el sol, escuchamos música que cree paz, podemos reducir la cantidad de alimentos que necesitamos en un 25%. Bajaría la ansiedad que tenemos en más de un 50%. Se trata de pasar de la valoración material cuantitativa de los elementos químicos, de las vitaminas, minerales, a la valoración de las energías sutiles y la calidad vibracional. ¿Qué significa esto? Que si el alimento vibra en 8200, 300, yo sé que es un alimento que tiene todo lo que necesito para mí. Porque de lo que nos alimentamos es de información. Si la calidad vibracional de ese alimento es inferior a 7000, al comerlo le estamos diciendo a nuestro cuerpo que estamos en un proceso de putrefacción y generaremos enfermedades. ¿Vale? Calidad biótica, y tenemos un poco la calidad biótica. Cuando nosotros hacemos meditación, lo tenéis ahí en lila, estamos entre 9500 y 11500 unidades Bohr, cuando estamos en un proceso de meditación. Elevamos nuestro cuerpo a esa vibración, entre 9500 y 11500 unidades Bohr. La zona saludable, 8000 y por debajo. ¿Vale? Pues fijaros qué cosa más curiosa. Por debajo de las 7000 unidades Bohr aparecen las enfermedades asociadas al término itis. Tendinitis, bursitis, hepatitis, apendicitis. ¿Vale? Entre las 6300 unidades hasta las 7000, todos los procesos inflamatorios, itis. Por debajo de las 6300 aparecen las enfermedades denominadas osis, osteocondrosis, osteoporosis, cirrosis. ¿Vale? Todo lo que es degeneración del tejido, necrosis. El cáncer es fácilmente detectable. ¿Por qué? Porque tú tienes una itis, yo te valoro y estás en 6400 y yo sé que tienes una itis, pero no sé dónde. Pero es que si estás en 5000 unidades Bohr, yo sé que tú tienes un cáncer. ¿Vale? Una manzana sana, una manzana con cáncer. Ahí lo tenéis. Por debajo de los 5100 aparecen los procesos degenerativos asociados al nivel de putrefacción del organismo muy elevado, el cáncer. Un cáncer, vibracionalmente, significa que me estoy pudriendo por dentro. ¿Y qué ocurre cuando alguien se pudre? Pues que aparecen las bacterias encargadas de la descomposición de la materia, para que lo entendáis fácilmente. Cuando la manzana está sana, ¿aparecen las moscas de la manzana? No. Cuando se empieza a pudrir, ¿aparecen las moscas de la manzana? Sí. ¿Eso quiere decir que las moscas han provocado la putrefacción de la manzana? No. Pues en vibración es lo mismo. Los virus y las bacterias solo aparecen cuando existe una enfermedad que se llama putrefacción en nosotros. Y cuando nuestro nivel de vibración ha bajado lo suficiente, entonces aparecen los virus y bacterias. Pero no son los virus y las bacterias los responsables de esa enfermedad. Como los buitres. ¿Me he explicado? ¿Lo habéis entendido todo fácil? Sí. Correcto. Vamos a ver la calidad vibracional de algunos alimentos. Los lácteos. La leche de vaca fresca. La que coge recién ordeñada de la vaca, esa. 7100 unidades Bohr. O sea que estaría dentro de lo normal.
Pero si dicen que la leche es malísima, la leche entera de vaca, en brick, 6.470. Coño, la que viene ya embotellada, 6.470. Si es semidesnatada, 6.200. Y si es desnatada ya, 6.000. O sea, no voy a tomar la desnatada porque me engorda menos. Sí, pero te pudre antes. ¿Vale? Leche condensada, 6.000. Y la leche condensada desnatada, 5.800. Los lácteos vegetales. Las de soja, 6.820. Hostia, ¿por qué es tan mala la de soja? Es que la soja es la única leguminosa que es dañina para el ser humano. Dime. ¿Y la leche sin lactosa, que está ahora de moda? No lo sé, pero si es sin lactosa seguro que vibra por debajo de 6.000. No la he valorado, pero seguro que vibra, porque conforme le van quitando cosas a la leche, conforme le van quitando, lo que están haciendo es bajarle la calidad vibracional, ¿vale? Entonces, La leche de chupa, mira, la leche materna, 8.500. la leche semidesnatada de cabra es buena, ¿no? La leche semidesnatada de cabra tiene una vibración entre 7.100. No está mal, ¿no? No está mal. Esa es la que yo uso. Vale. ¿Puedes explicar por qué la soja no va bien? La única leguminosa que no va bien. Porque es tóxica para el organismo, no... Es que... Solamente es saludable, y esto lo saben los chinos, que dicen, no, los chinos llevan tomando soja toda la vida. El brote de soja, la fermentación. ¿La puedes poner de la leche? Cuando fermentan el tofu. ¿Puedes poner panel de la leche? Sí. No, bueno, vamos, yo lo escuché también. La soja solo es buena cuando se toma en tofu. Ah, Ya el está. tofu sí. En otro proceso, Solo como te la cita, la comes como pero leguminosa. porque está Fermentada. fermentada. Exacto. En otro proceso no. Si te la tomas como leche, como... nada. ¿Vale? ¿Ya? Vale. Los cereales. Ahora vamos a hablar de cereales ecológicos, ¿eh? De los ecológicos. Gluten de trigo, ecológico. 5.800. Gluten de trigo, 5.800. Arroz integral, 7.000. Bueno, el arroz rojo es posiblemente el mejor arroz. ¿Vale? Hay otro que hay todavía mejor, el narone. El narone es un arroz también muy bueno. ¿Vale? El narone. ¿Qué arroz es? Son tipos de arroz. ¿Vale? Otro tipo, un arroz que sea más conocido, el basmati. El basmati 7.000, el integral 7.900, casi 8.000. ¿Vale? O sea que es un cereal muy bueno. Si nos vamos, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? La avena en grano, 7.000. El trigo en grano, 7.140. El trigo, el ecológico, es el cereal que peor vibra de todos los cereales. Y sin embargo es el que más se consume. ¿Vale? Hasta la cebada, el amaranto, la quinoa, 7.000. El sésamo, el lino dorado, 8.300. ¿Vale? Las harinas de estos cereales pierden aproximadamente un 10% de esa calidad vibracional. ¿El amaranto es bueno comerlo? El amaranto. El amaranto es mejor que el trigo. Solo puedo decir eso. ¿Vale? Más cosas, bollería industrial. El pan blanco, 6.800. El pan de molde, el de sándwich, 6.500. Que no es lo que nos aporta como nutriente, que no tiene ningún nutriente, porque el pan blanco no tiene ningún nutriente. Es la información que reciben nuestras células cada vez que metemos esa vibración. ¿Vale? Bueno, la bollería industrial, 6.200. Haciendo un mucho bueno, ¿vale? Después tenemos los macarrones de trigo sarraceno a 7.800 y el macarrones del trigo camut, que ya el de los faraones, a 7.900, ¿vale? Más frutos secos. Prácticamente casi todos los frutos secos superan los 8.000 y podemos decir, coño, el cacahuete tiene 7.200. Sí, pero es que el cacahuete no es un fruto seco. ¿Qué es el cacahuete? Un cereal. Un tubérculo. No, es cereal. Tubérculo, como la patata. Los chocolates. La crema de cacao, 7.000. Conforme vamos subiendo la cantidad de... la pureza del chocolate, pues podemos llegar a 8.100. ¿Vale? Y una pregunta, ¿y es independiente del azúcar que tenga? Porque el azúcar... Sí, pero es que si tiene más cantidad de cacao tendrá menos cantidad de azúcar. ¿Vale? Las legumbres, 8.300, 8.400. Quiere decir, es de los alimentos más sanos que hay. Las legumbres, por encima de los cereales. Además, el problema de los cereales es que son carbohidratos de rápida absorción y las legumbres no, son de lenta absorción. ¿Vale?
Las sales, la sal del Himalaya, 8.400. La sal marina, 8.450. ¿Más? Sí, coño. La sal marina es como 30 veces más barata que la sal del Himalaya y incluso vibracionalmente es mejor. Pero no refinada, ¿no? La sal marina, punto. No refinada. Sí, punto. ¿Vale? La sal común, el cloruro sódico, que es una sal solo. Porque la sal marina son 200 y pico sales, pero la sal común, 7.100. El azúcar integral de caña, 8.000. ¿Vale? El azúcar blanca, 5.900. El azúcar moreno, que es lo mismo que el azúcar blanca, pero tostado, con colorante. Azúcar moreno, 5.800. Es la información que se le está dando a las células. ¿Qué? Lo que llaman la panela. No la valoramos. Vale, el azúcar tenéis que saber que no es un alimento, que es un producto de síntesis químico y es una droga. ¿Vale? Las carnes y los pescados, pues, por ejemplo, estos son valoraciones hechas en un mercado, ¿vale? Con el tiempo que lleva la carne allí en el mercado, o el pescado. Generalmente las carnes están vibrando entre los 7.200 y 7.500, ¿vale? Dependiendo del tipo de carne. Los pescados vibran todos mejor que la carne. ¿Qué quiere decir? La vibración de los pescados suele ser mejor que la de la carne. Mira, la merluza 7.700. Estos son vibraciones en el mercado, frescos, supuestamente frescos. En Navidad, un hermano me trajo una merluza fresca y la valoré y vibraba por encima de los 8.000. Quiere decir que si es fresco, determinados alimentos, animales, vibran con una vibración muy óptima, muy buena. Conforme va pasando el tiempo, van perdiendo esa calidad vibracional, ¿correcto? Entonces, pero por ejemplo, la lubina, todos estos son vibraciones valoradas en un mercado. Todos vibran entre los 7.500 y los 7.000, casi los 8.000, ¿vale? El rape, el boquerón. Las frutas, todas las frutas vibran por encima de los 8.200 aproximadamente. 8.300, 8.400, dependiendo también de si llevan más tiempo cogidas o si llevan menos tiempo. Pero todas vibran por debajo, digo por encima de los 8.000, ¿vale? Las verduras y las hortalizas, la col, tal. Fijaros qué cosa más curiosa, la patata. La patata no es una verdura, volvemos a lo mismo, es como el cacahuete, es un tubérculo. ¿Vale? El ajo, 8.470. ¿Vale? Pero todas las, por ejemplo, las judías verdes, que las valoré congeladas, pues congeladas vibraban a 7.875. ¿Por qué el plátano no tiene? El plátano, pues, se me habrá olvidado, pero todas las frutas vibraban por encima de los 8.000. ¿Vale? Pregunta. ¿Que por qué los plátanos no tienen? Porque se me habrá olvidado apuntarlo. A la hora de apuntarlo pasé. Pero que se tiene, que se tiene. Vale. ¿Cómo repercute cada información que recibimos de los alimentos que hemos ingerido? Dependiendo de a qué afecta. De cómo tenemos de cómo nos encontramos a nivel energético. Hablamos ahora de las emociones. Disculpa, Miguel Ángel, ¿los huevos? ¿Has valorado huevos? No, no lo he valorado. Pero te lo digo ahora. Es que los huevos depende también de... Es que depende de si son... Dependiendo del número que tengan delante. Ah, depende del número que tengan. Sí, si son un 1, un 0, un 2 o un 3. Dependen de eso. Y del tiempo que llevan cogidos también. Eso es coger huevos, ¿vale? Alimento y emociones. ¿Qué es la emoción? La emoción es energía en movimiento y las emociones se alimentan de vibración, de los sentimientos. A mayor calidad vibracional, cuando tenemos el estómago, digo el intestino delgado o el corazón los tenemos bien, que es el meridiano de acupuntura, a mayor calidad vibracional se traduce a mayor tranquilidad, confianza en sí mismo y alegría. A menor calidad vibracional, cuando vibracionalmente esos órganos están mal, se traduce en hiperactividad, ruido, errático, intolerante. Si es el vaso, el páncreas o el estómago, a mayor calidad nos encontramos más positivos, alegres, prácticos y vitales. De hecho, todo el mundo sabe que la risa ¿dónde está? En el estómago. Si alguien es feliz y se ríe constantemente, quiere decir que tiene un estómago potente. ¿Vale? A menor calidad, seremos más cínicos, celosos e hipersensibles. El pulmón y el intestino grueso. Con más calidad vibracional estaremos más positivos y calmados. Con menos calidad estaremos melancólicos y tristes. El riñón y la vejiga.
A más calidad seremos más valientes, aventureros, y a menos calidad seremos más tímidos, indecisos y con miedo. Y el hígado y la vesícula biliar. Tendremos una actitud más paciente, creativa y con las ideas más claras cuando estemos bien vibracionalmente en esos órganos. Y cuando estemos mal, nuestra actitud será dominante, impaciente y colérica. Y ahora vamos a ver algo que ya sabéis todo el mundo. ¿A que lo conocéis todo el mundo? Vale. Masaru Emoto, científico japonés, se propuso en 1994 estudiar las propiedades del agua. Ya hemos hablado del agua. Y hemos dicho de la calidad vibracional del agua. El agua que tratan y que la hacen potable es un agua muerta. ¿Vale? Es un agua muerta. Al potabilizarla la matamos. Le quitamos lo verdaderamente importante del agua, que es su vibración. Sí, la hacemos potable, pero la matamos. ¿Vale? Pues a través del agua, que nosotros somos entre un 60 y un 80% de agua, pues Masaru Emoto descubrió que el agua transmite información en función de los mensajes que le das al agua, de la calidad vibracional de ese agua. Al ponerle música de Beethoven acerca de las muestras, comprobó que las muestras congeladas experimentaban el cambio a la belleza hexagonal perfecta. Lo mismo con las palabras de amor, de bondad. Si le dices al agua estúpido o te quiero, te afecta de forma positiva o negativa, igual que cuando Diego se sentó aquí y le dije sí o no. Lo que debilitaba o fortalecía su cuerpo. ¿Vale? Palabras como gracias, te voy a matar, amor u odio. Desarrollaban distintos tipos de cristales. Todo eso es alimentación. Las emociones nos alimentan. ¿Vale? Un simple gracias cambia una molécula de agua. Podemos imaginar qué puede hacer una oración amable, gracias de amor, de fraternidad, valentía. ¿Cómo podemos energetizar el agua? Esto es muy fácil, no hay que comprar nada. Nos metemos en internet, buscamos estos dos dibujos, o alguno más. Un trisquel, una espiral o un antacarana, también lo podemos coger. Lo imprimimos, lo plastificamos si queremos y lo ponemos debajo de una botella de agua. Con cualquiera de estas dos figuras geométricas de geometría sagrada, armonizaremos un litro de agua a 9.500 unidades Bobby, que es el máximo que dan estas dos figuras geométricas, en 1 hora y media aproximadamente. Quiero decir, agua del grifo. Le pongo eso debajo, chum, y en 1 hora y media la tengo a 9.500 unidades Bobby. Le he cambiado la información. ¿Vale? Le podemos poner música de Mozart también. ¿Vale? La calidad biótica de las emociones. En este lado, las que vibran por cerca de las 8.500. Y en este otro, las que no. Cuando yo me siento con seguridad, con tranquilidad, con paz, con fe, me siento orgulloso de mí, acepto la situación que vivo, todo eso le estoy diciendo, a través de mis emociones, le estoy diciendo a mi cuerpo que estoy vibrando a 8.500 unidades Bobby, 8.400. Ahora, cuando me siento frustrado, 6.400. Cuando siento pena, 5.200. La pena, mira, la pena, el odio, el pánico, la indiferencia y el asco son las emociones que más fácil te llevan a desarrollar el cáncer. Incluida la indiferencia. Cuando los demás muestran indiferencia hacia ti, tú te sientes que no existe. Que no existe. ¿Vale? La vergüenza, la ira, el rencor, todo eso son vibraciones bastante tóxicas. Y le estamos diciendo a través de esa emoción que yo genero de forma voluntaria y altruista, le estoy diciendo a mi cuerpo que me estoy pudriendo. Y sin embargo, cuando utilizo la paz, la tranquilidad, la serenidad, están cayendo chuscos de mierda, pero yo estoy tranquilo. No pasa nada. Me estoy llenando de mierda hasta aquí, pero yo tranquilo. ¿Vale? Por mucha mierda que haya a mi alrededor, yo estoy en 8.500 unidades. No me en la realidad, entonces, ¿cómo? En la realidad, entonces, cuando has dicho que alguien tiene indefensión. Que dejes de sentirte indiferente, que tú, que te sientas útil, que te sientas... Pero que vea lo que ve en la otra persona, no lo hace. Exacto, que seas tú el que gestiones tus emociones y que no te las impongan. Que no intenten hacerte el chantaje emocional. Con el chantaje emocional voy a poner un ejemplo sencillo y que lo vais a entender.
Veis los documentales de la 2, el típico reportero que llega a una tribu de Sudáfrica o Centroáfrica, donde están los negritos allí que se están muriendo todos de hambre. Y tú ves al reportero y vas grabando a los negritos y todos los negritos con una sonrisa. Ah, que sí, eso sí, muertecitos de hambre, no comen nada, pero todos con una sonrisa, todos ilusionados. Ves el reportaje de UNICEF y ¿qué ves? La tristeza. Tiene una patente UNICEF que es la hostia. El resto del mundo que va a África saca a los negritos todos sonrientes, pero él solamente los puede sacar tristes. ¿Vale? Eso es un chantaje emocional. Y entras en la pena, 5.220. Eso no quiere decir que tú no seas activo. Significa que no entres en ese chantaje. Que no te dejes manipular. Exacto. La vibración de las emociones. Antes dijimos lo de las longitudes de onda, ¿verdad? A mayor longitud de onda, menor frecuencia, menor energía. Hostia, esto es chulo, que sí. A mayor longitud de onda, mayor frecuencia, mayor energía. ¿Dónde hay más energía? ¿En el rojo o en el violeta? Allí al lado tenéis las longitudes de onda. ¿Dónde hay mayor longitud de onda? ¿620 o 380? ¿Cuál es mayor? El rojo 620, tiene mayor longitud de onda que el violeta. Por lo tanto, mayor longitud de onda, menor energía. Coño, qué curioso. Ahora entendéis por qué lo de la llama violeta y no se utilizó la roja. Claro, porque ese color te está dando ya un rango de vibración con una energía específica. ¿Vale? Esto quiere decir, ahí tenéis la vibración del miedo y tenéis la vibración del amor. ¿Lo habéis entendido? Vale, porque ahora viene algo muy importante. Los armónicos. Voy a ser muy concreto con esto porque esto podríamos hablar enormemente, pero quiero ser muy concreto. El número de armónicos de una persona determina el grado de felicidad de ella y el grado de vibración y de energía de ella. Aquí en este margen tenemos una vibración de un armónico, de 2 armónicos, de 3 armónicos y de 4 armónicos, el rojo, en la misma longitud de onda, en la misma porción. Cuantos más armónicos hay, la longitud de onda se hace más corta. Si la longitud de onda se hace más corta, la energía mayor. Por lo tanto, cuantos más armónicos haya en nosotros, nos estamos acercando más al... ¿Qué significa amar? Los que me conozcáis no lo digáis, por favor. ¿Qué significa amar? ¿Alguien me lo va a decir? No tener que decir nunca lo siento. Amar significa estar en armonía. Si la persona que más quiero, que digo yo que más quiero, me toca los cojones de una manera bestial, es que no hay amor, porque no hay armonía. Si hay aspectos de mí que me tocan y me enfurezco, porque yo soy así y no me gusta ser así, es porque no me acepto, no me quiero, no hay armonía. Hostia, acabáis de descubrir que el 100% de las relaciones de pareja no está basada en el amor. Ah, que lo acabáis de descubrir. La calidad biótica, ¿qué más cosas afectan? ¿Qué afecta a nuestra calidad biótica? Las torres de alta tensión, los centros de transformación, las antenas de telecomunicaciones, los teléfonos móviles, ¿vale? Todo esto afecta a la calidad biótica. Fijaros un ejemplo sencillo. Esas torres de alta tensión. Justo debajo de las torres, la tensión es, digo, la calidad biótica del terreno, del aire, es de 4.500 unidades Bowie. Eso significa metástasis. Si hay metástasis, porque hay cáncer, ¿vale? A 50 metros de esas torres de alta tensión, 5.000 unidades Bowie. Tenemos que irnos a 300 metros para que recupere la calidad biótica del terreno natural. Si queréis que vuestra calidad biótica sea óptima, intentar manteneros mínimo a 300 metros de una torre de alta tensión y mínimo a 200 metros de un centro de transformación, que también es alimento.
Las radiaciones naturales, las vetas de agua subterránea, las fallas geológicas, determinados tipos de terreno, como los suelos graníticos, ¿vale? Las influencias de las energías telúricas, los vórtices geomagnéticos, las líneas Harman, Curry, ¿vale? Todo esto tiene una calidad biótica que también le está dando información a las células de nuestro cuerpo y le está diciendo cómo tiene que vibrar, ¿vale? Hemos hablado de las emociones, nos queda la mente, los pensamientos. El cuerpo físico, esto es importante, el cuerpo físico tiene una vibración muy lenta y es gestionado por nuestra mente, nuestra estructura mental, nuestras creencias, de tal manera que cuantas menos creencias represoras existan en nuestra mente, mayor será la posibilidad de hacer vibrar a una mayor vibración nuestro cuerpo físico. Todo lo que comemos tiene información en forma de vibración, que da resultado a una composición química y psíquica. Y esta pasa a formar parte de nuestras células mediante la recepción y transmisión de información por parte de nuestras neuronas energéticas, lo que nos convierte temporalmente en vacas o lechugas, dependiendo de lo que comamos. Para ser más exactos, la energía mental de los animales y plantas que comemos se convierte en nuestra energía mental. Los judíos, que son listos de más, tienen un ritual, o tenían un ritual, no sé si lo siguen practicando, el sacrificio de la vaca. Se coge el mejor cuchillo y al mejor carnicero, y a la vaca se le da un corte en la yugular. Si en el cuchillo hay sangre, es porque la vaca ha sufrido. Y si la vaca ha sufrido, se desecha el animal. Porque el sufrimiento de la vaca me lo voy a comer yo. Y nosotros comemos lo que nos eche. Los maten como los maten. Esta historia hay que comer de todo. En nuestra cultura, un poco de la historia no hay que comer de todo, ¿no? Sí, pero que en las plantas sucede igual. Depende de la actitud del agricultor ante la planta, esa información la recibes igual tú. Todos sabéis que si a la planta le dices todos los días cosas bonitas, la planta florece. Pero si le dices cosas feas, la planta se pudre. Pues exactamente igual con los vegetales. La información que recibimos de nuestros alimentos genera nuestra estructura mental. Por supuesto, si están... Dime. ¿Te has informado si en la alimentación, o sea, en el halal, que emplean los árabes, tienen un criterio que los judíos a la hora de hacer la... Mira, ocurre una cosa, es que antiguamente cuando se sacrificaban animales, sacrificar significa hacerlo sagrado. Quiere decir, hay un ritual por el que se honra a la víctima, al animal, porque nos vamos a alimentar de ti y te damos gracias. ¿Vale? Y eso lo suelen hacer ellos también. Otra cosa es que lo hagan de forma metódica o que lo hagan de forma concienciada. ¿Vale? Pero se suele hacer. Entonces, los indios, los indios americanos, ¿vale? Que es el pueblo que más se ha preocupado por su estructura, por la biología, por el contacto con la naturaleza, ellos comían carne perfectamente, pero no mataban a todos los búfalos, mataban al que íbamos a comer y lo honraban, lo hacían sagrado. ¿Qué eso significa sacrificar? Sacrificar no significa matar, sacrificar significa que te voy a hacer sagrado, que te voy a elevar, ¿vale? Una cosa que se ha perdido, que es bendecir los alimentos. Se ha perdido por completo. El simple hecho de bendecir los alimentos es dar gracias a ese alimento porque yo me voy a nutrir de tu información. No de las vitaminas, proteínas, aminoácidos y demás historias. Me voy a nutrir de la información que tú tienes en tus células. La que va a afectar a mi mente, la que va a afectar a mis emociones, la que va a afectar a mi calidad biótica. ¿Vale? Es de eso de lo que nos alimentamos. Si no, el sol no sería un alimento, pero sí lo es. ¿Vale? El cuerpo mental, la actitud mental también nos alimenta. Está determinada el tamaño de nuestro campo energético, el aura, y manifiesta la cantidad de energía. Ahora. Y manifiesta... Y manifiesta la cantidad de energía con la que disponemos para manejarnos de las distintas experiencias
a las que nos vamos a someter. Una actitud positiva tenderá a dar resultados positivos y asimismo una actitud negativa nos debilitará vibracionalmente y energéticamente, intoxicando nuestra mente con mensajes derrotistas, lo que propiciará resultados negativos. Veamos qué actitudes les debilitan y qué actitudes fortalecen. Ahí tenéis unas cuantas. ¿Vale? Ser ordenado, sociable, paciente, respetuoso, responsable, sobrio, espontáneo, amable, afable, afectuoso, considerado, tolerable. Ser paciente, clemente, natural, honesto, humilde, imparcial, alentador, involucrado, justo, amable. Todo eso fortalece esa actitud mental. Pesimista, confuso, reservado, ávido, humilde, sentimiento de culpabilidad, intoxicado, impulsivo, titubeante, combativo, rudo. Combativo es que siempre tengo que luchar con alguien, ¿vale? Predispuesto, inmediato, permisivo, artificial, otros artificiales, ¿eh? Legalista, apocado, justiciero, todo eso debilita nuestra estructura mental. Aún hay más, ¿vale? Desinteresado, alegre, confiado, considerado, diplomático, educador, en fin, tenéis un puñado. Y todas las que debilitan también. Falso, egoísta, excesivo, negador, controlador, envidioso, crítico, preocupado, extremista, maniático, en fin. El ayuno y la meditación. Hostia, dos alimentos nuevos. La mejor forma de despejar nuestra mente de la información tóxica es la... Y la mejor forma de despejar de tóxicos nuestro cuerpo es el... Ya está. Si yo estoy intoxicado, haré ayuno. Y si mi mente está intoxicada, haré meditación. No hay más. Si tenemos el estómago lleno, nuestra mente no puede discernir. Recordar a Cristo con su abundante ayuno que necesitó para alcanzar la iluminación. Pensar en Buda, que también ayudó. Ayudaremos a nuestro organismo a liberar toxinas a través del ayuno. No necesitamos ayunar 40 días, como dicen que hizo Jesucristo. Ayunemos un día a la semana, es suficiente. ¿No? ¿Es suficiente? Necesitas alguno más, ¿no? Bastante. Bueno, depende también de lo que comas. Pero bueno, por ahí se empieza. Y el descanso, esto sí que es un alimento. Bueno, ¿quién nos ha acostado destrozado? Se ha acostado y se ha levantado nuevo. Los que pueden dormir, quiere decir. Y da igual las horas de sueño. Puedes acostarte 1 hora y te levantas revitalizado. El descanso, la importancia del descanso para poder regenerar el organismo y recuperar energía, actualizar el mejor futuro potencial a través del desdoblamiento del tiempo, bajando las frecuencias cerebrales. La información que recibimos de nuestro doble mientras descansamos también es alimento y es inconsciente. Cuando nosotros descansamos, bajamos nuestras frecuencias cerebrales por debajo de los 3 Hz. Si estamos en estado de teta o más abajo, es decir, si bajamos a los 8, 9, exacto gamma, perfecto. Dependiendo de esa frecuencia cerebral a la que llegamos a bajar, regeneraremos el tejido de una manera o de otra, unas partes u otras. ¿Qué quiere decir? El ser humano vibra, digo, tiene una frecuencia cerebral, una persona normal, sus frecuencias cerebrales están alrededor de los 17 Hz, ¿vale? Por encima de 25 Hz entramos en fase de estrés y es algo que se llama proceso de envejecimiento. Las personas envejecemos porque superamos los 25 Hz, ¿vale? Pero regeneramos cuando bajamos los 3 Hz. El proceso de recuperación por sí solo del cuerpo humano es cuando bajamos por debajo de los 3 Hz. Por eso la importancia de hacer meditación, yoga o cualquier técnica que hace que tus frecuencias cerebrales lleguen a la fase REM, que es la fase de 3 Hz, en la que los ojos te hacen así. ¿Vale? Por lo tanto, la mejor forma de recuperar el cuerpo también, una vez que has hecho ayuno y todo lo que hemos visto, es bajar nuestras frecuencias cerebrales a los 3 Hz o por debajo de ellas. Cuanto más, mejor. Puede ser, vamos, incluso de día, ¿no? Incluso de día, claro, que no necesitas que sea de noche. He leído que por la noche, depende de la hora, regenera una parte de un... Pero no es depende de la hora, sino depende de la fase del sueño en el que estés. No es de la hora, es de tu frecuencia cerebral. Depende de la fase del sueño, si es más profundo, si es menos profundo, regeneras una zona de tu cuerpo u otra. Pero no es de la hora, que ese es donde está un poco el truco.
dice dormir, saliéndome del tema, dormir escuchando una música o algo. Vale, perfecto. Hemos dicho que la música nos alimenta. ¿Vale? Vosotros de mayor, ¿qué creéis? Felices. Vale, acabamos de ver que no solo de pan vive el hombre, que somos un ser que recibe información de todo cuanto le rodea, y dicha información es como un alimento que nos nutre o nos intoxica. Insisto, nos alimentamos de información. El ejemplo es fácil. Te cuentan una historia a mitad y te dejan en suspense. Tienes que contártela, necesitas saber el final. Es de información de lo que os alimentáis. No de vitaminas ni de minerales, sino de la información que lleva implícita. De todo cuanto nos rodea, dicha información es como un alimento que nos nutre y no nos intoxica. Hemos visto que de los 3 cuerpos, cada sustancia o alimento tiene influencia en el resto de los cuerpos. Cuerpo físico, influenciado por los alimentos sólidos y por la vibración de dichos alimentos, afecta también al estado emocional, por sus líquidos, y al estado mental, por su nivel de vibración y equilibrio. En la charla que os di sobre alimentación y emociones, expliqué que determinados alimentos podían provocar hasta paranoia, ¿vale? Por la información que implica. El cuerpo emocional, influenciado por las emociones, transportadas a través del agua, líquidos que ingerimos, en nuestro cuerpo 70% de agua corporal, también afecta al cuerpo físico y mental a través del nivel vibratorio de nuestras emociones. El cuerpo mental, influenciado por nuestra actitud ante la vida, el nivel de conciencia y el sistema de creencias. Y el cuerpo espiritual, alimentado por el ayuno y la meditación. Nada más. Gracias.